Bueno, amigos del canal Último Bastión, estamos acá junto a Joaco de la página de Instagram para que la sigan también, hermoso que es Chile, @hermoso guión bajo que es Chile, todo con guión bajo, para que lo puedan buscar, para que lo sigan, para que vean la información. Y esta noche nos juntamos para hacer una grabación. Vamos a conversar sobre el presidente Balmaceda, el mártir Balmaceda, y hemos decidido hacer esto porque increíblemente hay mucha gente que no conoce la historia de Balmaceda, y no me extraña también. ¿Por qué? Porque no es un personaje que le siente bien a la derecha liberal, y tampoco es un personaje que le siente muy bien a la izquierda. De hecho, el presidente Balmaceda viene siendo un personaje que levanta asperezas en ambos sectores de la política, así que nosotros hemos querido rescatar su figura, rescatar su historia, su legado, eh, todas las obras que hizo por el bien de Chile, por el bien de la nación, y por las mismas obras por las que fue fustigado, por las que fue perseguido y odiado a tal punto de hacerle incluso una guerra civil. Así que estoy con el camarada acá y nos va a contar brevemente quién era Balmaceda primero, ¿cierto? Dónde nace, cuál era su familia, etcétera. Adelante, Bego. Ya, bueno, para empezar, Balmaceda fue un niño, nació en una familia bastante aristócrata por la gente que no sabe. Puede mucha gente que piense, no, Balmaceda era pobre, Balmaceda no, Balmaceda era una de las personas más ricas de su país. El padre de José Manuel Balmaceda tenía su mismo nombre, solo que al revés. Aquí este se llama Manuel José Balmaceda. Su madre era también llamada María Encarnación Fernández. Se podría decir que la abuela de Balmaceda estaba a cargo de muchos fondos. Y su padre, el padre de Balmaceda, básicamente trabajaba en esos fondos. Entonces, el padre de Balmaceda comenzó a tener mucha su importancia y se volvió básicamente famoso por lo buen agricultor y la buena forma que tenía de gobernar los fondos, se podría decir. Claro, Entonces, de ahí empezó como a tomar mucho su importancia y se volvió mucho más famoso y más adelante se volvió rico. exacto. Entonces, para hablar, va empezando a hablarnos de Balmaceda. Balmaceda nace en la hacienda de Bucaramanga, Santo Domingo, en la quinta región que está por ahí, por la región de Valparaíso, el 19 de junio, perdón, de julio de 1840. Como le expliqué anteriormente, Balmaceda era el aristócrata de la época, era un aristócrata completamente de la época, como pertenecía al 2% más rico de ese momento de Chile. Balmaceda si no mal recuerdo, tenía sus 8 o 7 hermanos, tenía varios hermanos, como 9 10 incluso, no recuerdo muy bien la cantidad exacta, pero era uno de los hijos como más pequeños se podría considerar. Básicamente, Balmaceda estudió en Sagrado Corazones y terminó sus humanidades en el Seminio Conciliar. Más adelante se casó con Emilia de Toro Herrera, que es bisnieta del conde Mateo Toro Zambrano, que es aquel que estaba a cargo del cabildo del 18 de septiembre de 1810, que empezó con el gran momento llamado la Patria Vieja, que sería por esa razón, para la gente hay mucha gente que se podría considerar que no sabe hasta el día de hoy, que todos piensan, ¿qué se celebra el 18 de septiembre? Ah, no sé, las fiestas patrias. No, se celebra aquí la primera Junta Nacional de Gobierno de 1810, en el cual muchos criollos se sentaron a hablar ya sobre la independencia que se iba a formar en ese periodo. Entonces, ¿qué pasó? Balmaceda empezó a tener mucho rol político. Balmaceda fue como por ayuda de sus papás y de su papá, que su papá había sido senador, había sido diputado en Osorno y todas esas cosas. Exacto, Empezó a tener mucho. Entonces Balmaceda desde poco a poco que se empezó como a interesar mucho en la política. Entonces se empezó exacto. a acercar y en ese entonces se sentía muy cercana a la idea del liberalismo. Claro. Ojo, Entonces, mira, si me permites hacer dale nomás. un comentario, como a modo de anécdota, con respecto a lo que comentaste del papá y de la familia de la que viene Balmaceda, que son, en términos más modernos, más coloquiales, eran verdaderos patrones de fondo. Sí, De hecho, el papá, aparte de ser famoso por las riquezas que tenía, por la cantidad de tierras que tenía, el papá escribió un libro sobre cómo se debía llevar una hacienda
Ujú. Y ese libro constaba de X cantidad de, como de puntos, creo que eran 30 y algo. 32. Y él era, ¿cuánto? Creo que eran 32 puntos. Exacto, creo que eran 32 puntos y eran sumamente estrictos, o sea, no daba margen de error. Y ese Ujú. libro creo, no estoy seguro, se hizo muy famoso para la época. Y la otra anécdota, que antes que Balmaceda se empezara a interesar en la política, él él había ingresado como interno de los Sagrados Corazones, Ujú. de los padres franceses, porque él quería, o sea, él tenía una vocación de sacerdocio primero. Sí, Y, nos comienza y- el sacerdocio, se empezó a acercar a la exacto, política liberal, en especial. exacto, exacto. Y de hecho era algo de lo que el papá, si bien el papá era muy creyente, era muy devoto del Sí. catolicismo, no estaba muy contento con que su hijo mayor, que el que le debía heredar todo, Ujú. se dedicara a eso. Pero bueno, eso es lo que iba a comentar. Sí, así es. Entonces, Balmaceda tuvo 6 hijos, 3 hijos y 3 mujeres, justo bastante cercanos. Los hombres normalmente estuvieron muy pegados también a la película, perdón, a la política. De hecho, uno de estos hombres, no recuerdo muy bien su nombre, fue como bastante ayudante y partidario de donde participó en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Y de hecho, hay veces, de lo que leía en algún libro, hubo uno de estos hijos que estaban en desacuerdo con lo que había hecho su papá. Fue bastante increíble que un hijo suyo estaba en desacuerdo con todo el gobierno que había tenido su papá, como que no compartía su doctrina. Bastante increíble, a decir verdad. Sí, Entonces, sí, sobre todo para básicamente, la época. sí. Entonces, ¿qué pasó? Balmaceda se convirtió súper reconocido cuando fue ministro de Industria durante la presidencia de Federico Errázuriz, Ujú. que fue básicamente, ahí se volvió súper famoso. Entonces, él empezó siendo militante del Club de la Reforma del Liberalismo acá, y más adelante entró de diputado en el 64. Pero su entrada de pleno político fue cuando en el periodo presidencial del gobierno de Domingo Santa María, que fue del 81 al 86. Acá fue ministro de Relaciones Exteriores, también pasó a ser defensa del interior y todas esas cosas. Y más adelante se presentó a la presidencia en 1886, que básicamente se podría considerar que no peleó contra nadie, porque había otro candidato, pero este candidato como que consiguió el 1% de los votos. Y de hecho en ese entonces votaron muy pocas personas en ese entonces Balmaceda selló casi todos los votos. Entonces Balmaceda ganó con casi el 96% de aprobación de los votos que había salido en eso. Entonces salió el 18 de septiembre, asume como presidente de la República encabezando la coalición liberal. Entonces aquí comienza el gran, básicamente todo este gobierno de Balmaceda, que por algunas personas es tachado como la dictadura y otras personas tachado Exacto. como simplemente un excelente gobierno que tuvo lamentablemente muchos percances y traiciones de por medio. Y aquí es cuando vamos a Exacto. Y abarcar de hecho, las grandes mentiras que nunca fue una dictadura. De hecho, aquí vamos a ir empezando a desmenuzar todo este gobierno para que la gente lo entienda. la idea principal de este video, para que la gente vaya entendiendo a qué va, más que una revisión histórica, lo que queremos ver acá, lo que queremos desmenuzar, lo que queremos desvelar, son todos los misticismos que hay en torno a la figura de Balmaceda, por lo que comentamos al principio, que es una figura que no le sienta bien a la derecha liberal, a la derecha conservadora, y que tampoco le sienta bien a la izquierda. Y no le sienta bien para nada, ¿cierto? A ambos bandos, porque ambos bandos tuvieron mucho que ver en la caída, en la guerra civil, e incluso hasta en el suicidio. Ujú. No solamente la vida de Balmaceda estuvo en peligro, sino que de la familia completa, de la esposa y hasta de los hijos. Hay Así veces que que, lo amenazaron de muerte. exacto. De hecho, los tuvieron que esconder. Sí, Así sí, que, de hecho, vamos adentrándonos, desmenuzando. perdón por interrumpirlo, camarada, pero avanzando un poquito ya a fin del gobierno para hacer como una especie de spoiler, llegó un momento en el cual Ajá, Balmaceda, cuando estaba terminando su gobierno, tuvo que mandar a toda su familia a Estados Unidos. Y exacto, él tuvo que irse corriendo, o sea, fue a la moneda y luego se escapó por un tren, no recuerdo muy bien, básicamente se escapó hacia la delegación argentina, solo, completamente exacto. solo, mandó toda su familia lejos de aquí porque probablemente si él seguía con su familia terminaría básicamente con el mismo destino que tuvo él. Exacto, correcto. Entonces,
Ahora nos vamos a entrar mucho más en el gobierno de Balmaceda. Como les expliqué, Balmaceda, mucha gente para gente fue el dictador, un tirano, lo cual es completamente erróneo. Balmaceda, en el apenas llegó al poder, lo que quería hacer tenía como muchas cosas en mente. Y lo primero que hizo fue lo más conocido como los viajes presidenciales. Estos viajes presidenciales fue porque básicamente empezó a viajar por todo Chile, presentándose como un alcalde autoritario, obviamente, pero a la vez cercano al pueblo. Entonces iba hasta los lugares más remotos del país, o sea, donde literalmente yo creo que eran casi los lugares donde iban todos analfabetos y con suerte sabían que había un presidente gobernándolo. El presidente se presentaba en todos los lugares para ser mucho más cercano al pueblo, obviamente presentándose como una figura de autoridad y a la vez como un amigo. Entonces, yo creo que para la gente que fue considerada dictador, obviamente para los empresarios corruptos de esa época, y ahí es cuando nos vamos a ir más entrando dentro de todo el gobierno. Básicamente, aquí vamos a empezar a hablar sobre los 5 puntos como puse acá en este post, que lo recomiendo que lo lean, está en el link de la página. Se podría decir que tiene 5 puntos muy importantes. Primero sería un gran desarrollo económico social. Quería de todo el dinero, básicamente todo el dinero que quería utilizar, todo el dinero que ganaba Balmaceda para el Estado, lo quería utilizar en obras públicas y obviamente mejoría de lo que ya estaba. Quería terminar con el monopolio del salitre, porque como ustedes ya podrían saber, en ese periodo el salitre se convirtió en la materia prima más importante de Chile, después de la gran batalla del salitre o la guerra del Pacífico, ¿verdad? Y desde ese momento eh, los ingleses estaban, esa fue como la época más importante de los ingleses, como la época del auge. Ahí los ingleses eran como los más grandes empresariales, como la potencia se podría considerar de ese tiempo. Y estaba siempre codo a codo luchando con Estados Unidos en ese tiempo. O sea, ahora China con Estados Unidos. En ese entonces era Estados Unidos con Inglaterra. Pero Inglaterra tenía más como todo el comercio en ese entonces. Entonces el caso es que, como muy bien pueden saber mucha gente, acá en Chile había muchos capitales de otros países. Y de hecho cuando Chile consiguió ¿cómo se está cuestión? La exportación y la explotación del salitre, muchos capitales se quedaron como un 10% más o menos que a manos de capitales chilenos. El resto eran puros capitales tanto de Estados Unidos, españoles, incluso peruanos en su momento, pero luego se fueron. Pero casi el 60% era todo de todos salitreros y empresarios ingleses. De aquí es cuando más adelante vamos a empezar a hablar sobre sobre Thomas North. el Thomas S. Ya se me olvidó el apellido. Sí, Thomas North. John Ese, Thomas North. John Thomas North, que ya es más conocido como el rey del salitre en ese entonces. Exacto. Entonces, básicamente, Balmaceda quería destruir todo este monopolio del salitre y quería nacionalizar el salitre, como se podría decir. Exacto. Y acá hay un punto importante que nosotros es lo que más queremos aclarar a la gente que escucha. Tiene que entender que nacionalizar no es lo mismo que estatizar. Exacto. Son dos cosas muy distintas. Pueden Ujú. parecer muy igual, pero no lo son en el No fondo lo son. dependiendo cómo se apliquen. Eso es verdad. Esto básicamente nacionalizar se refiere más como a la soberanía del producto y estatizar es que el producto sea completamente del Estado. Lo cual Exacto. está mal que sea completamente el Estado, porque obviamente, pero con nacionalizar se refiere que el Estado sea mucho más como que tenga soberanía, que el pueblo chileno tenga mucho más soberanía sobre básicamente la explotación del salitre en este caso. Algo que no tenemos para nada el día de hoy, El en día de hoy no ningún hay caso. nada, no hay nada. Literalmente, como muy bien sabrán, Codelco hasta el momento tiene el 23% de toda la explotación del cobre chileno. Mientras que las Y lo peor de todo es transnacionales que o tiene, empresas privadas chilenas de ese entonces, de ahora mismo, tienen el otro 77%. O sea, sí, claro, 77%, sí. exacto. Y lo peor de todo es que ese 23% no lo estamos explotando bien porque a Codelco lleva puras pérdidas. O sea, Ojo que que hay otra cosa que la gente debe entender, que no porque Codelco genere pérdidas haya que privatizarlo, exacto, porque porque esa es la solución de los liberales. ujú, O sea, si algo no funciona, se privatiza. No, po. Hay que arreglarlo, po. Hay que saber sí, pues. por qué está perdiendo. Ya, De hecho, siga, aquí ¿no? voy a hacer una especie de acotación. Los liberales dicen no, es que tenemos que privatizar Codelco. Es muy estúpido que privaticemos Codelco por el simple hecho de que aquí les voy a hablar de números. Codelco
teniendo el 23% de las explotaciones como bien nombramos anteriormente, le da más de 360 millones de dólares al Estado chileno al año, mientras que las otras transnacionales o las empresas chilenas privadas, como podría ser bien la de Luxich y todas esas cosas, le entregan, no sé, 30 millones con suerte, incluso menos. Y Entonces, eso es lo que hay que hacer énfasis. eso es lo que hacer énfasis, un gran arreglo para la gente que se pregunta nada, a ver que ustedes tanto hablen, ¿qué harían ustedes? Es bastante simple lo que se Claro, tiene que hacer. Obviamente se tiene que aplicar mucho más impuestos, como mucha gente sabrán, no hay royalty. Probablemente le pregunta a la gente, hoy ¿cómo que no hay royalty? No hay royalty. O por lo menos, no, pues, o por lo menos según la constitución, el royalty es mínimo, pero aún así no se cobra. Por ejemplo, exacto. Luxich no paga impuestos. Coleman paga 6.000 pesos de impuestos en el 2016. seis Entonces, mil pesos, cacha, ese dato no lo sabía. paga 6.000 pesos de impuestos. 6.000, Cacha, 6.000, cáchate, 6.000 pesos, po. nada, pues, Mientras que otras pymes que están intentando resurgir, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto le ponen más del claro, 27 o incluso más por ciento de impuesto apenas salen? Lo primero que quieren hacer es emprender y resurgir y les ponen mucho impuesto. O sea, no es la idea. claro. Mira, Pero, y de hecho, una anécdota que se me vino a la mente ahora que te escuché ese dato de los 6.000 pesos, ¿Mm? aquí para que la gente se haga una idea, para que se den cuenta que la solución no es simplemente privatizar, porque de hecho estáis ampliando el monopolio en los mismos y que tiene que ver con un tema de los impuestos. Yo recuerdo, no sé si tú te acuerdas o la gente que nos escuche se acordará, hace como 2, 3 años atrás se hizo famoso el caso de este señor que sufre de enanismo, que lustra los zapatos o lustraba, porque ahora con este tema de la pandemia yo creo que ya quizá en qué está ese pobre hombre, un señor que sufre de enanismo que lustraba zapatos ahí en calle huérfanos con Estado, si no me equivoco, y se hizo famoso su caso porque no pudo juntar la plata para pagar como su permiso de trabajo, que era algo así como 58.000 pesos o algo así. Y resulta que se pusieron a investigar y creo que el supermercado líder que está ahí mismo, un huérfano, creo que pagaba algo así como 6 lucas. O sea, estaba pagando más este pobre hombre que literalmente come lustrando zapatos, mientras que el supermercado líder estaba pagando algo así como 6.000 o 12.000 pesos. Alguien me podría decir, sí, pero es que el supermercado líder pucha, genera empleo, bla, 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 bla. Ya está bien, si eso no te lo negamos, pero tú tienes a alguien que literalmente come, subsiste, y que más encima él estaba enfermo, necesitaba muchos medicamentos, y con lo que gana no le alcanza ni siquiera para pagar la patente y le va a alcanzar para comer, ¿cachai? Ujú. Entonces ese es un buen punto que la gente también tiene que hacer un poco de análisis. Sí, cuando nosotros hablamos, ya, tienen toda la razón, probablemente ya van a decir, ya, pero Luxi, ya por más de que las cuestiones que haga, le da empleo a los chilenos. Sí, le da empleo a los chilenos, no podemos negarlo, pero el problema es que mucha gente no sabe las cosas que hace Luxich. Por ejemplo, les pongo un ejemplo cuando Luxich dejó sin agua a los Caimanes, Ajá, cuando exacto. dejó sin agua a los Caimanes, o por ejemplo ahora cuando se asoció Fernando Atria con que una minera suiza trajo material tóxico a Chile. Ya, está bien que les Exacto. den, pero es que el problema es que, por más de que les den trabajo a los chilenos, también hay que tomar en cuenta eso. Hay muchos otros empresarios que son mucho mejores y aquí es cuando Jacques de Matthew llega con la economía comunitaria, de que tiene que nosotros como nacionalistas lo que tenemos que abogar es la empresa comunitaria privada, que es aquella empresa que tiene que tener sí o sí lazos comunes y también debe tener algún destino y todas esas cosas. Básicamente, como bien dice, comunitaria tiene algo en común y tiene que haber Exacto. sí o sí lazos. Pero eso antes de que te digan, entonces quieren privatizar todo comunitariamente, no. Si privatizamos todo, el Estado no va a tener casi ninguna cosa como es esta cosa, ninguna especie de, ¿cómo es esto? No va a tener ningún ingreso. No es la idea, sino que las empresas privadas de hoy en día, que están ahora privadas, deben ser sí o sí comunitarias. Mientras que obviamente Codelco, como un gran ejemplo, una empresa pública, se debe seguir manteniendo pública. Mientras que las otras empresas privadas, por ejemplo, de minería, lo que se tiene que aplicar es mucho mayor royalty. Un royalty obviamente bueno, o también un arancel que también sea bueno, porque como explicamos recientemente, Luxis llega a pagar lucas incluso menos. Entonces esa no es la idea. Claro, claro. De hecho, acá un punto de lo que tú comentaste, que tiene que ver con el tema del salitre, para que la gente vaya entendiendo también cuál era el concepto que tenía Balmaceda con respecto a la nacionalización del salitre.
es que él, de hecho, jamás, nunca propuso la expropiación, por ejemplo. Nunca las puso. Él nunca planteó la expropiación, jamás. Lo único que sí que quería hacer era quitarle el monopolio a los ingleses que se estaban llevando prácticamente todos los recursos, y él entonces lo que crea, o lo que quiere crear, mejor dicho, ¿cierto? Es crear en conjunto, para que la gente se lo grabe en la cabeza, en conjunto con empresarios nacionales, crear una nueva industria nacional para la explotación del salitre. Y con la creación de esa nueva empresa, vamos a decirle, ¿cierto?, de explotación, poder quitarle el monopolio del salitre al inglés, porque Thomas North después prácticamente lo tenía todo, y con eso, ¿cierto?, subir aún más las ganancias de las arcas públicas para políticas absolutamente que eran al público, o sea, que eran al pueblo, que eran para beneficio directo de la nación. Tú hiciste un comentario que dentro de su obra estaba el tema de la conectividad del país, que tenía que ver sobre todo con el tema de los trenes. Sí, po. De hecho, Balmaceda, ¿cierto?, logró llegar a lugares remotos gracias al tema del tren, y gente que nunca en su vida había visto un presidente, gente que nunca en su vida creyó siquiera que iba a ver al rostro, a la cara, a un presidente de la República. Y la gente tiene que saber que en la época de Balmaceda, se construyeron algo así como 200 kilómetros de líneas, perdón, 1200 kilómetros de líneas férreas, y más de 1100, 1100 Camarada, kilómetros de camino. siga hablando usted, yo escalo un poquito de agua que se me está secando un poco la boca, así que bueno, vuelvo en un momento, usted sigue hablando para entretener a la gente. Entonces, en la época de Balmaceda, por el tema de la conectividad, se crearon, o se construyeron, mejor dicho, más de 1200 kilómetros de líneas férreas y más de 1100 kilómetros de caminos, ¿cierto? Y más de 300 puentes. Ahora bien, un punto muy interesante con respecto a este tema de la conectividad, y el por qué también este trabajo o este proyecto que se llevó a cabo de la conectividad, el por qué también le generó muchos roces con los liberales, con los empresarios sobre todo, y con los conservadores. Resulta que la idea de la conectividad era de que la gente, los pequeños comerciantes, que pudieran tener mayor facilidad para la venta de, Sí, para agregando poder también eso llegar. que Balmaceda también quería instalar la red telefónica en todo, a partir de casi todo el país, como la red también de Es, agua, telefónica, como expliqué, todo lo que tiene que ver con la señal y esas cosas. exacto, era un adelantado para la época. O sea, casi nadie había invertido tanto en el país. Ahora lo que quería hacer el comentario ya aquí para terminar la idea, para que tú puedas continuar, era que el hecho este de la conectividad de la línea férrea, de los caminos, de los puentes, como decía, era para que los pequeños comerciantes pudieran viajar y ofrecer sus productos a mucho más público, a un público más diverso, ¿cierto? De poder llegar mucho más lejos para poder, para poder verse en beneficio, ¿cierto?, de la venta de sus productos. Resulta que esto le molestó mucho a los liberales y a los conservadores. ¿Por qué? Porque sentían que iban a perder una parte importante del monopolio de la venta de sus productos. Hay que acordarse que en la salitera el obrero, el minero, el salitero solamente podía comprar en la pulpería. Ujú. Entonces, llegar a alguien a ofrecerle ventas de producto era algo que no le gustaba mucho. Y aparte de eso, para lograr construir todos esos puentes, todos esos caminos, todos esos miles de kilómetros de líneas férreas, se necesitó muchísima, pero muchísima mano de obra. Y el Estado en esa época estaba pagando mucho mejor que los patrones de fondo, por ejemplo, del área agrícola, vinícola, etcétera. Estaba pagando, creo, si no me equivoco, creo que hasta el doble de jornal. Y aquí con esta anécdota termino para que puedas continuar.
Estaba leyendo en un libro que en el año 1887, cuando se crea el Ministerio de Industria y Obras Públicas, Ujú. estaba Balmaceda con el ministro Pedro Montt y los increpó un dirigente del ala de los conservadores y que era dueño de la viña Santa Teresa. Este tipo se llama de apellidos Osa Cerda. Y resulta que esa noche, en esa festividad, les reprochó que la gente se estaba yendo a trabajar para el Estado y estaba dejando de lado ¿cierto? El trabajo de las viñas. Entonces que básicamente le estaba haciendo un mal a la industria vinícola y bueno, viene Balmaceda y le dice que la solución o el remedio a esto está en las manos de ellos. O sea, lo único que tienen que hacer es pagarle a ellos mejor que lo que les paga el fisco y van a tener mano de obra en abundancia. Hay Esto que lo recordar. estoy contando para que ustedes se hagan una idea cómo pensaban en esa época el hecho de ver gente con un trabajo mejor y mejor pagado que el que le pueden ofrecer ellos. Eso. Sí, hay que agregar también que en ese entonces Chile estaba pasando por la llamada cuestión social y según estudios todo el periodo en el que estuvo Almaceda, todas las como las protestas, estas cuestiones bajaron considerablemente hasta que llegó la guerra civil del 91 y obviamente en el periodo del parlamentarismo y ahí quedó la embarrada con las cuestiones sociales como por ejemplo la matanza de la huelga de la carne, la matanza de la escuela Santa María y todas esas cosas. Así Exacto. que ahora volvemos, después de toda la acotación que dio el camarada, vamos a volver con el ya lleno el gobierno de este gran presidente. Como explicamos, había también aquí quería estabilizar la relación entre el Estado de Chile y la Iglesia, por más de que Balmaceda no era un gran partidario católico, se podría considerar, este no quería que se separa el Estado y se lleve mal, sino que la idea es que obviamente el Estado sea mucho más importante pero que a la vez sea como la iglesia también se apoye mutuamente, pero no necesariamente la iglesia tiene que meterse en todo. El Estado tiene que estar metido, el Estado tiene que estar el Estado tiene que ser fuerte, el Estado tiene que estar presente en bastantes cosas. Y aquí es cuando mucha gente llega a confundir, entonces como ustedes quieren muchos estados, automáticamente son marxistas porque los marxistas estatizan todo. Acá Exacto. hay una diferencia entre estatizar todo y una cosa entre privatizar todo. Nosotros, por más de que suene muy perfeccionista, nosotros queremos ninguna de esas dos cosas. Una cosa es que el Estado sea dueño de todo y otra cosa es que el Estado le eche ojo a todo. Como por ejemplo aquí le hago una buena acotación citando a don Pedro Guzmán. Él decía lo siguiente. Tú tienes a una persona que hace la orquesta. La persona que está a favor a cargo de la orquesta no necesariamente tiene que saber tocar todos los instrumentos que está en la orquesta, sino que el director, que de la orquesta en este caso, manda cuando unos instrumentos tocan más bajo o cuando los instrumentos tocan más alto. Y eso es como lo que tiene que hacer el Estado. El Estado no necesariamente tiene que ser dueño de todo. El Estado sino que tiene que decir, oye, aquí todavía un poco más de libertad, entre comillas, llamada libertad, para que tú hagas tal cosa, pero obviamente el Estado tiene que intervenir cuando sea necesario. Y Exacto. por más de que los libertarios digan que el Estado minárquico hace todas esas cosas, automáticamente cuando el Estado hace eso ya les quita la libertad, entonces es como una verdadera contradicción. Sí, pues es un oxímoron. Hay Sí, una contradicción ahí. porque probablemente mucha gente escuchará que el Estado minárquico de los liberales tiene que ser fuerte. ¿Cómo el Estado minárquico va a ser fuerte si literalmente según su Estado el Estado solo está para la seguridad de esas cuestiones? Y luego andan diciendo que también quiere tener un Estado fuerte. Eso ya sería un Estado forma y no un Estado minárquico. Entonces ya hay una completa contradicción. Exacto, exacto, tal cual. Sí, ya, bueno, volviendo al tema, Balmaceda quería industrializar el país para tener mayor independencia económica, porque como bien sabrán, en la crisis del 29 más adelante, Chile fue completamente, Chile fue el país más perjudicado por el crack del 29, por el simple hecho que había mucha dependencia económica, en este caso con Estados Unidos por los capitales del salitre en ese entonces. Por esa razón, lo que quería hacer era quitar esta dependencia económica de otros países y quería tener mucho más independencia. Y lo otro que quería unir todo el Partido Liberal, porque el Partido Liberal siempre ha estado dividido. O sea, el Partido Liberal, todos son vende patria, pero aún así son bastante divididos. Están los radicales, es que son bastante divididos porque hay veces que se dicen, no sé, acá tú no estás de acuerdo conmigo, chavo, no te quiero. Es como básicamente así. Entonces, Hasta el día de Balmaceda hoy. quería unir, hasta el día de hoy, Balmaceda quería unir todo este Partido Liberal.
Me cansé, ya, ahora sí. Entonces, hablando, volviendo a hablar sobre ahora vamos a hablar sobre la historia del gobierno de Balmaceda. Balmaceda lo que quería hacer, literalmente, era hacer de Chile una potencia en América. Quería incluso llegar a igualar a Estados Unidos porque Chile tiene los recursos naturales, Chile tiene todo para ser potencia. Todo, hasta el día de hoy tiene todo para ser potencia, solo que el gobierno de hoy en día no, básicamente deja a Chile en un pozo en el cual vamos a decir que la cosa sigue así, vamos a quedar igual, incluso peor. Entonces, aquí también para que la gente piense que no era un tirano, Balmaceda obtuvo el nombre de presidente del pueblo, por ser uno de los presidentes más cercanos al pueblo. Porque como expliqué, este loco hacía viajes presidenciales por todo el mundo, perdón, por todo el país para presentarse como figura de autoridad y para que la gente diga, oye, este loco me cayó súper bien. ¿Cachai? Esa era básicamente la idea de Balmaceda. Exacto. Un presidente más cercano. Exacto. Entonces este comenzó que quería hacer muchos proyectos, en especial de obras públicas. Aquí ya adentrando un poco en las obras públicas, una de las cosas más importantes que hasta el día de hoy es patrimonio nacional sería el gran viaducto en Mayeco. Y como bien el camarada explicó ahí, quería básicamente tener muchas líneas ferroviarias para conectar todo el país, incluso los lugares más remotos, porque hay lugares remotos que no llegaba ni la red telefónica, no llegaba ni siquiera nada. Entonces Balmaceda lo que quería hacer es que a esos lugares más remotos del país, que sea lo más rural posible, aún así haya líneas ferroviarias, llegue la telefonía y todas esas cosas. Esa como una gran idea que ellos tenían. Claro. Entonces, como bien explicamos, Balmaceda quería acabar con la industria extranjera del salitre. Y aquí les voy a leer un pequeño fragmento que puse sobre el discurso de la industria salitrera que dio el 7 de marzo en Iquique. La propiedad de particular es casi toda de extranjeros y se concentra activamente en individuos de una sola nacionalidad, preferible que también esta sea de chilenos. Aquí es cuando empezamos a explicar que básicamente todo el capital, la explotación salitrera era a manos de ingleses. Y era básicamente todo egoísta e individualista, como podríamos conocer hoy día que sería el Partido Libertario o Liberal. Entonces Chile lo que Balmazar lo que quería hacer es que era nacionalizar esto. Entonces aquí empezamos a entrar más de lleno con todo lo que tiene que ver con el Thomas North, o también conocido como Rey del Salitre, que este era un empresario el cual que en el periodo de la guerra, después de la guerra del Pacífico, él se aprovechó diciendo, hoy probablemente Chile vaya a ganar, entonces lo que se aprovechó es que empezara a comprar salitreras de todo ese momento, de todo ese tiempo, a muy bajo costo. De hecho, incluso luego hizo usura con estas cuestiones, contrabandeó con otras cosas e incluso hizo muchas cosas. Era un gran usurero este Jan Thomas North. Hizo muchas cosas Exacto. malas para lograr a tener, porque más adelante estaré haciendo mucho más estudios, voy a empezar a explicar cómo logró conseguir a tan poco precio estas salitreras, pero hasta el día de hoy debo decir que esto todavía está en estudio. Pero el caso es que logró conseguir estas salitreras a muy bajo precio y luego básicamente se empezó a aprovechar de los obreros y todas esas cosas. Claro. Como Cam, bien si me permite conocimos la hacer idea de la una. ficha, de incluso también que de repente cuando a los salitreros le iban a pasar, le iban a dar el sueldo, le colocaban, no me acuerdo que colocaban un material para que sea más pesado y le den mucha menos plata. Exacto. Mira, para que la gente, si tú me permites hacer un comentario, Dale nomás. eh, ahí para que la gente se haga una idea por qué la figura de Thomas North es tan increíble. Usted tiene que saber que John Thomas North, cuando llega a Chile, él era mecánico de trenes. Ujú. Era mecánico de trenes, nada más. Él no era empresario, no era terrateniente, no era nada de eso. Lisa y llanamente un mecánico de trenes. Es increíble como las cosas que llegó a hacer para tener poder. Entonces, como ya, antes de empezar a hablar de las otras cosas, vamos a empezar a hablar de lleno del programa de gobierno. Que como explicamos anteriormente, quería establecer la paz entre el clero y los entes religiosos, utilizando la Santa Sede. Quería todos los ingresos económicos de parte del salitre y otros tipos de ingresos económicos, quería básicamente usarlos todos en obras públicas, todo en obras públicas para la mejoría del pueblo. También quería colonizar parte de la Araucanía, con colonizar me refiero a que, porque la idea es que para salvar a la Araucanía es que Chile, la Araucanía tiene que ser parte de Chile, sin embargo nosotros como chilenos debemos aceptar que debe haber una soberanía en la cultura de los mapuches. Entonces, al colonizar esto, Balmaceda, básicamente lo que quería hacer era tener de amigos a los mapuches de Guerrero y decir, oye, ya, tú eres parte de nosotros porque el pluri, la no recuerdo muy bien la pluriterritorialidad, no me acuerdo, pero básicamente que haya muchos territorios en un mismo país no sirve mucho.
Y El cada país Estado, tenga. sí se le llama Estado plurinacional. Exacto, esa no es la idea. Acá que haya una pluriculturalidad se acepta un poco. Tampoco es tan bueno, pero se acepta un poco, porque obviamente nosotros, si nosotros imponemos nuestra cultura chilena a la cultura mapuche, sería una completa contradicción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en desacuerdo con que con que los inmigrantes lleguen y pongan su cultura a Chile. Entonces, si nosotros imponemos nuestra cultura a los mapuches, sería una verdadera contradicción, lo cual no es la idea. Entonces aquí Exacto, claro. Balmaceda al colonizar la Araucanía quería básicamente darle como hacer exactamente como lo que ocurrió en su momento con los españoles cuando llegaron a colonizar la Araucanía y que hice por medio de tratados hablaron sobre que los mapuches eran un territorio soberano con cultura soberana, es decir, que era su propia cultura, entonces básicamente no peleaban mucho y de hecho para mucha gente probablemente le abran la mente, pero los mapuches eran muy fieles a los españoles y de hecho en la guerra de independencia lucharon con los españoles para que se den cuenta de las cosas que pueden llegar a hacer. Así que, para que mucha gente piense que los mapuches son los malos, esas cuestiones, no, no son malos. De hecho, hasta el día de hoy que hay como 300 poblados mapuches, solo 3 están en conflicto. Y estos 3 están en conflicto por el simple hecho de que gente de izquierda, como perteneciendo, por ejemplo, al MIR, a la CAM o al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, se mapuchizaron, que se llaman, y se metieron acá trayendo conductas bélicas, que son los que hasta el día de hoy, en el 98, cuando ocurrió la primera quema de camiones. Y ya, pues, querían crear, Balmaceda, volviendo a hablar de Balmaceda, quería crear un banco de Estado que regule todo lo creando, que básicamente regulando toda la función monetaria y quitándole todo el poder a los bancos privados como es el día de hoy. Toda la función monetaria está a cargo de los bancos privados. Ahora el banco del Estado o el banco, se me olvidó el nombre, ya prefiero, el banco importante chileno ya no tiene casi importancia, ahora todos los bancos privados son como los que tienen la gran importancia. Exacto. Entonces quiere eliminar los monopolios industriales, como dijeron, unificar a los liberales y nacionalizar el salitre. Entonces aquí ya nos vamos de lleno a todas las obras de Balmaceda que tuvo en su momento, porque Balmaceda hizo muchas obras y todas las mayorías públicas. Acá las dividí, como podemos ver ahora mismo en el post, dividí diferente la obra entre infraestructuras públicas, económicas y territoriales y sociales. Vamos primero con las públicas, que fueron las infraestructuras que tienen que ver. Se creó, como expliqué anteriormente, el viaducto del Mayoico. Se creó también el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Acá se creó la Universidad Católica, se creó. Sí, También sí, se sí. creó el Liceo Chileno Internado Barros Arana. Se canaliza el río Mapocho. Aquí es cuando expliqué que se instalan servicios públicos de energía eléctrica y telefonía, porque como expliqué anteriormente con la línea ferroviaria, en muchas partes de Chile, en los lugares más remotos, lugares rurales, no llegaba ni la electricidad ni la telefonía, entonces mucha gente no se enteraba de lo que estaba pasando en el país. Claro, exacto. Acá también se crea la Escuela de Medicina y Odontología de la Universidad de Chile, y era un edificio de la Escuela Bernardo Higgins, y también se crea la Escuela José Manuel Balmaceda, que ahora hasta el Correcto. día de hoy ya no se usa, está como monumento nacional de Chile, pero por el terremoto del 2010 tuvo muchos daños de infraestructura. Correcto. Sí. Si me permite hacer un Dale comentario, nomás. Cam, de todo lo que nombraste, la gente tiene que dimensionar o tiene que intentar dimensionar que las obras que él hizo para la época fueron de una importancia, pero que tan grande, que literalmente le solucionó la vida a la gente. Eran obras que no es que hayan estado sin terminar o que se hayan empezado y nunca se terminaron, no, fueron obras que se llevaron a cabo, que se construyeron, se terminaron y literalmente le arreglaron la vida a la población. Y obras sobre todo en el tema de la educación, que a los liberales y a los conservadores no les gustó, porque sentían que Balmaceda estaba despilfarrando la plata en construir hospitales, literal. Ellos decían que era un despilfarro de plata, Ujú. decían que era un despilfarro de plata educar a la gente, Sí. porque lo único que necesitaban era trabajar. Tú nombraste la canalización del río Mapocho. Ujú. La gente tiene que dimensionar que si ya ahora es importante, con toda la tecnología que tenemos, canalizar el Mapocho, con todos los desastres naturales que hemos tenido, imagínense la importancia de canalizar el Mapocho en esa época, para que se hagan una idea.
El Barro Arana hasta el día de hoy existe, está ahí. Eh, la Universidad Católica, la Escuela de Medicina y de Odontología de la Chile todavía existe, que está acá en Independencia, si no me equivoco, en la comuna. Ujú. La creación de la Escuela de Medicina logró crear tantos médicos para que pudieran desempeñarse en los hospitales que Balmaceda mandó a construir, porque en Chile no había ningún profesional, No había no profesionales, habían. exacto. Y de hecho, en el gobierno de Balmaceda se logró que muchos estudiantes rurales o de Santiago se pudieran incluir en la medicina, incluso los mandó con todo pagado a estudiar al extranjero, Inglaterra y Alemania, si no me equivoco, y se profesionalizaron, volvieron a Chile y se desempeñaron como doctores, cirujanos, etcétera, en los hospitales de Chile. Sigamos más, cámara. Muy buena acotación, pero es completamente cierto para que la gente piense que Balmaceda no era tan malo como mucha gente lo pinta. Y ya, pues, hablamos sobre como que quería crear, creó el Banco de Estado, el cual lamentablemente no fue utilizado en su gobierno porque no alcanzó a ser utilizado después de la guerra civil, pero más adelante se mantuvo y empezó a tomar las riendas, pero luego ahora ya fue olvidado y era es mucho más ahora básicamente estaban los bancos privados, como el Banco de Chile, Bolívar, Santander, por ejemplo. Se crea un tribunal de cuentas, que es como en ese entonces una corte de justicia, se podría decir. Y en lo económico también hay un aumento de la renta fiscal en las exportaciones de la salina. Obviamente hay un aumento en todo lo que tiene con la... Porque, a ver, como te expliqué al camarada antes de empezar la entrevista y todo este podcast, como explicamos, estaba leyendo un libro en el cual hablaba sobre por qué el cobre no es chileno. Y hay un gran ejemplo que las aduanas y todas las exportaciones, las aduanas básicamente no fiscalizan nada, entonces hay veces que incluso llevan mucho, por ejemplo, hay veces que los empresarios a la hora de vender el cobre, sacan no sé, dicen por ejemplo, ya, voy a vender 3 kilos de cobre. Y como la aduana no fiscalizan, incluso llegan a vender, sacan mucho más cobre del Estado y llegan a vender 7 cobre y se guardan la plata. Entonces es increíble las cosas que pueden llegar a hacer. Y una obra y otras obras que tienen que ver mucho más con territoriales y sociales. Aquí se incorpora, en este periodo se incorpora la isla de Pascua. Y también acá, miren, cáchense, hay protección de la etnia mapuche de los latifundistas. O sea, se acepta que los mapuches son una cultura diferente y los protegen de los latifundistas. Porque como bien se sabe, en el conflicto mapuche, todos los latifundistas y los empresarios de ese entonces compraban las tierras mapuche porque se aprovechaban de los mapuches, las compraban, las vendían, se hacían dueños y empezaban a hacer muchas cosas. Y aquí es cuando recomiendo que lean un libro que tiene un excelente título, que en este caso se llama Los tiburones de la tierra. Los tiburones de la tierra explican exactamente las cosas que hacen los empresarios acá. Son literalmente ¿Y quién es tiburones de la tierra. el autor? No recuerdo muy bien el nombre, pero ahí te recomiendo buscar el libro Tiburones de la Tierra. Perfecto. Los tribunales de la tierra. Tiburones, tiburones. Ah, los tiburones de la tierra. Sí, Ok, perfecto, para que la gente vaya tomando nota también y se vaya instruyendo, se vaya exacto. culturizando. Y ya, pues aquí ya llegando más o menos al final, hablamos sobre el fin del gobierno. Aquí es cuando volvemos a retomar la historia con John Thomas North, en el cual aquí empezamos a explicar que John Thomas North llegó un momento en el cual se presentó en la oficina de Balmaceda, se presentó y él empezó a ofrecer territorio, le empezó a ofrecer caballos, plata y todas esas cosas para que dejara que en ese entonces no existía como la ideología nacionalista, pero hasta el día de hoy se consideran ideas nacionalistas o ideas patrióticas o soberanistas. Entonces llegó este usurero a comprar a Balmaceda y Balmaceda lo sacó. Lo sacó al tiro de su oficina. Dijo, oye, no, yo tengo mis ideas claras, váyase por favor, no quiero un usurero acá en mi país. Entonces aquí es cuando comienzan los problemas. John Thomas North empezó a comprar uno a uno los del Parlamento. Como bien se sabe, casi en ese entonces la aristocracia, la oligarquía, era la que tenía el poder normalmente, entonces casi todo lo del parlamento en ese entonces eran casi todos empresarios o tenían básicamente capitales extranjeros y todas esas cosas. Entonces, en ese momento Balmaceda quería un alto presidencialismo y quería la definitiva separación de los poderes entre el judicial, Congreso y Ejecutivo. Quería la separación, ¿cachai? Porque el Congreso acá de repente estaba tomando mucho poder, como bien se sabe.
Y el ejecutivo está quedando muy nulo, entonces Balmaceda no quería eso, quería que el ejecutivo sea importante, pero que también se esté apoyando con el resto de los otros poderes. Entonces, como explicamos, se tocó muchos percances, como por decir el alto egoísmo, la plutocracia, que eran básicamente un gran, algo, lo más importante, el base de pensamiento del parlamentario chileno. Entonces, como explicamos, Balmaceda quería sacar a los capitales extranjeros, quería básicamente acabar con con todo este monopolio del salitre que era extranjero, básicamente. Entonces quería aumentar, obviamente, aumentar el arancel y todas esas cosas. Entonces la oligarquía que gobernaba no se tomó muy bien en esto. Entonces, además de que todas las personas tenían vinculamiento con empresas inglesas y abogados incluso y todas esas cosas. Entonces Balmaceda se paró y le dijo, oye, paren, deténganse. Entonces le hizo frente a todas estas prácticas que hacían. Y esta fue una de las grandes razones que acabó con su buen gobierno, debido a que, como explicamos, el Parlamento se empezó a ir en contra porque dijo, oye, este loco nos está fregando todo nuestro egoísmo, quiere toda nuestra plata, se la quiere utilizar en obras públicas para el pueblo. Entonces, como bien sabremos, el individualismo de ese entonces de los parlamentaristas era muy grande. Entonces, por esta razón, vieron a Balmaceda como un gran enemigo. Y como explicamos con el camarada, los liberales se le fueron encima. Balmaceda en un inicio quería unificar a los liberales. Y obviamente Balmaceda se fue muy lejos de las ideas liberales, entonces los liberales, como son bastante individualistas, se empezaron a dar cuenta que, oye, este loco me está haciendo cosas, no está haciendo lo que nosotros queremos. Entonces lo traicionaron. El Parlamento lo traicionó. Los liberales, su propio partido que lo representaba, lo traicionó. Como explicó también el camarada, la iglesia en un momento lo traicionó, porque la iglesia lo veía también como la iglesia no quería darle, como Balmaceda no quería darle mucha importancia a la iglesia, lo veían como un hereje. Entonces lo traicionó también la iglesia. Y luego, Exacto. y luego llegamos que también llegó un gran amigo, que es cuando llegamos a un discurso en el cual trataban de demente a Balmaceda, que tenía problemas mentales y por esta razón tenía que dejar la presidenta, y así empezó un gran amigo de su partido liberal, el cual se llamaba Julio Segers, le quita el apoyo al presidente y pone a todos los liberales en su contra, como expliqué recién, diciendo que el presidente tenía demencia, estaba enfermo y por eso tenía que dejar el cargo. Entonces Un gran comenzó amigo. era un gran amigo y fue traicionado por su gran amigo, por su mejor amigo de ese entonces lo fue traicionado completamente. Cáchense, cáchense. Entonces, básicamente se empezó a dar cuenta que todos lo están traicionando y, pucha, lamentablemente comenzó la guerra civil del 1891 cuando, ¿qué pasó? Querían sacar del cargo a Balmaceda, este amigo empezó a convencer a uno para que saquen del cargo de presidente a don Balmaceda. Y el 16 de enero comienza esta guerra civil, donde se Exacto. enfrentaron a... Dígame. Si, si me permite, antes de ya entrar en el tema de la guerra civil, eh, aquí para que la gente que nos escuche se haga una idea de lo que hablaba recién, eh, como bien tú lo mencionaste, gran parte, si no todos los parlamentarios tenían intereses creados en la industria del salitre. Todos tenían sus capitales, los tenían invertidos en la industria del salitre, y por eso jamás les gustó, jamás les agradó la idea de Balmaceda de crear de extracción del salitre, porque iban a ver, o sea, se iban a ver perjudicados ellos, sus intereses económicos. O sea, como bien tú lo dijiste, su individualismo les hizo ver solamente que iban a perder plata ellos y no les importó jamás. Jamás les importó, como buenos liberales, si el pueblo chileno se veía beneficiado o no con ese proyecto nacional. Nunca les interesó. Por eso siempre les molestó a niveles absurdos de que la gente, por ejemplo, se inscribiera Se le cortó cámara. mejor, mejor estilo de vida, etcétera, etcétera. Ujú. Y como bien lo comentaste también, este tema de los amigos de Balmaceda, cuando se dieron cuenta del plan de gobierno, nuevamente lo único que pensaron eran en el tema económico,
y sin ningún empacho, los que fueron amigos de años, los que fueron del Partido Liberal, los fueron dejando de lado, los fueron excluyendo y los fueron traicionando. Ahora, otra cosa, el tema de la Iglesia Católica, acá hay un punto súper clave, fue que la Iglesia Católica lo que le molestó muchísimo era que le quitaran el monopolio de los cementerios. ¿Por qué? Porque Balmaceda, a pesar de lo que muchos conservadores dicen, que él nunca fue católico, que él nunca fue creyente, que fue apóstata, bla, 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 bla. Eso es mentira, porque como dijimos al principio, él había entrado como para ser sacerdote. Ujú. Segundo, el drama que él tenía con la Iglesia Católica es que él, cuando crea el registro civil, o cuando les plantea la creación del registro civil, mejor dicho, la Iglesia Católica se molestó porque los registros de la época los llevaban ellos. Lo llevaba la Iglesia Católica. Ellos llevaban los registros. El problema que tenía era que los registros de la Iglesia Católica eh, eh, eran solamente registros de gente que estaba convertida al catolicismo o de gente que eran parte de la Iglesia Católica. O sea, si tú no eras católico, tú no eras parte de los hijos, si no eran bautizados, estaban Ujú. en civil. Entonces Eso. había mucha gente que literalmente era NN. Entonces, lo que hace Balmaceda con la creación del registro civil es cierto de que todos pudieran estar registrados, todo el grueso de la población de Chile, y los otros de los cementerios, porque en ese momento los cementerios estaba solamente el cementerio general, sepultados los que eran católicos, ¿cierto? Ujú. Entonces, al quitarle este monopolio, obviamente dejan de percibir ingresos, al crearse los cementerios laicos, Y lo tratan como hereje. deja de percibir ingresos y es por eso también que la Iglesia Católica no empieza a hacer la guerra al verse afectados económicamente. Ujú. Pero, como tú bien lo dijiste, Balmaceda nunca hizo estas políticas para ir como en contra de la Iglesia Católica o hacerle la batalla o hacerle la guerra a la Iglesia Católica. Eso no es así, eso es No, falso. eso es falso. Balmaceda nunca quiso la guerra, quería simplemente que haya pacificación entre la gente que era anticlerista y los que ya de la parte del clero. Exacto, Y obviamente, exacto. como bien explica el camarada, como le quitó toda esta parte de los cementerios, esas cosas, la Iglesia Católica dijo, no, este loco no es creyente, entonces lo vamos a tratar como hereje y nos vamos en contra de él. Es verdad, De Balmaceda fue católico en su momento, pero cuando se empezó a enterar de las verdaderas cosas de, de la Iglesia Católica, dejó de empezar a creer la Iglesia Católica, pero aún así quería que haya paz entre todos, ¿no? Entre todos los del clero y los anticleristas. Pero exacto, lo exacto. vieron como hereje Sí, y lo de hecho, atacaron. lo amenazaron con incluso, sí, a ese nivel. Pero para que la gente entienda, para que se grabe, para que cuando escuche, no, que Balmaceda era un hereje, nunca fue un hombre fe, eso es totalmente falso. Ujú. Ya, sígueme. Y ya pues, llegamos a la Guerra Civil del 1891, en el cual pelearon los que apoyaban a Balmaceda, llamados balmaceístas, contra aquellos que apoyaron al Congreso, llamados congresistas, que formaban, no sé, no sé, los que gente financiada por empresarios, que gente que venía del Congreso, gente que era financiada por los ingleses, y también lo de la Marina. Y aquí cuando también estamos empezando a hacer un estudio con el camarada que me ayudó a hacer este post, que es chileno.nacionalista, síganlo, es muy buena página, sobre por qué la Marina siempre en todas las partes de la Marina siempre se ha visto muy poco patriótica. Como por decía, la Marina siempre ha estado en contra o siempre está como al fin de toda la plutocracia, siempre ha estado como fiel seguidor a toda la aristocracia, la plutocracia y todas esas cosas. Entonces aquí vamos a ver un próximo estudio para que la gente ya esté más o menos esperando este estudio que va a costar, sí, pero ahí vamos a intentarlo mejor. Pero bueno, seguimos. Más de 4.000 chilenos muertos en este conflicto. Se llevó tanto en mar como en la tierra. Al comienzo se llevó en el norte con diferentes guerras como la de Dolores y Quique, y más adelante más llegó al centro de Chile, en donde se empezó a hacer la Santiago, donde ocurrió la masacre de las Cañas, y por esta razón mucha gente empieza a tachar a Balmaceda como un dictador y un tirano, porque en la masacre de las Cañas se mataron a, si no mal recuerdo, 84 jóvenes aristócratas antibalmaceístas y por supuesto antipatriotas, como aquí pues,
para agregar, porque eran antipatriotas, porque apoyaban completamente a la aristocracia y apoyaban obviamente a los individualistas. Entonces, por más de que mucha gente dice, no, pero mató gente, sí, pero estos locos, estos locos mataban gente porque simplemente era todo esto era egoísmo. Y esto fue llamada la masacre de los Cañas. Entonces, obviamente había un inminente apoyo de los británicos, pero también Balmaceda recibía un apoyo de los estadounidenses, pero no era porque en ese momento cabe recalcar que Balmaceda no tenía apoyo de los estadounidenses, no porque estos eran ideales diferentes o iguales, sino porque simplemente Estados Unidos siempre intentó hacerle la contra Inglaterra. Entonces, como Inglaterra estaba con los congresistas, Estados Unidos estuvo con los balmacedistas. Más que aquí no hubo apoyo monetario ni apoyo militar contra los balmacedas, sino que fue simplemente apoyo diplomático, para que quede claro. Entonces más adelante llegan las batallas más importantes, que son las con Concagua y Placilla, en las cuales se pasen por mi post para que para que entiendan estas batallas, donde lamentablemente se ve el triunfo de los parlamentaristas, donde terminan ganando. Y se empezaron a formar aquí se empezaron a formar muchos saqueos a las familias que apoyaban a Balmaceda. Toda por familia que apoyaba a Balmaceda era saqueada, eran incluso los hijos matados, las mujeres violadas en ese entonces, ¿cachai? Entonces aquí gana el parlamentarismo, la guerra termina y empieza aquí todo el periodo del parlamentarismo que dura hasta el 25 cuando llega después del ruido de sable y todas esas cosas en el 24. Entonces, como aquí explicamos, Balmaceda tuvo que ocultar a su familia, la mandó a Estados Unidos, le empezó a mandar muchas cartas porque le dio el poder al general Baquedano, en el cual tuvo que lidiar con todo el poco apoyo que tuvo Balmaceda, porque obviamente, por más de que el presidente haya sido bueno, si deja una guerra civil, automáticamente es malo el presidente. Como que todas sus obras quedan en lo mínimo, como que se minimizan y se básicamente dicen ya. Puede que este loco ha hecho cosas buenas, pero dejó la guerra civil, automáticamente es malo y un tirano. Es como algo bastante estúpido. Entonces aquí recomiendo que lean un post de un camarada que se llama arroba historia-republicana.cl, donde se tienen que bajar bastante porque ahí se lee, uno puede leer cómo fue el periodo en el cual el general Baquedano fue presidente de la República unos días. Fue bastante increíble todo el odio que recibió este presidente de ese entonces. Entonces, como lo explicamos, Balmaceda sacó a su familia porque probablemente si los dejaba acá iban a morir todos. Y Balmaceda se fue a la legación de Argentina, donde estuvo aproximadamente 20 días más o menos, donde escribió su testamento político. Y aquí vamos a leer una cosa del testamento político, el cual decía: mientras subsista en Chile el gobierno parlamentario en el modo y forma en que se ha querido practicar y tal como lo sostiene la revolución triunfante, no habrá libertad electoral ni organización seria y constante de los partidos ni pase de los círculos congresos. Así que tengan claro que todo lo que genera el periodo parlamentarista. Entonces, aquí es cuando llega la parte triste. El 18 de septiembre termina su mandato presidencial y el día 19 de septiembre, el mismo mes, el 19 de septiembre a las 8 am, se recuesta al lado izquierdo de la cama, obviamente ¿cómo se cuestión? Con su vestimenta presidencial, con la bandera chilena y todas esas cuestiones, y se pega un tiro en la sien con la mano derecha. No, izquierda, perdón. Puta, lo escribí mal. Ya bueno, con la mano izquierda, si no mal recuerdo, se pega un tiro. No miento, sí, la mano derecha se dispara en la sien y se muere. Que es uno de los grandes presidentes y patriotas de Chile que se enfrentó contra el poder más grande que hasta el día de hoy sigue vigente, que es el poder oligarca y el poder empresarial. Bien. Entonces, parece, camarada, antes de terminar, aquí les dejo Sí, la cita de su carta final, que en el ah, periodo de las 20 días empezó a dejar hartas sí, cartas para su familia y todas esas cosas, así que les voy a leer cuenta, por esta favor. hermosa cita. Sí, Lara, por favor. Si nuestra bandera, encarnación del gobierno del pueblo verdaderamente republicano, ha caído plegada y ensangrentada a los campos de batalla, será levantada de nuevo en un tiempo no lejano, y con defensores numerosos y más afortunados que nosotros. Flamaría un día para honra a las instituciones chilenas, para dicha de mi patria, a la cual he amado sobre todas las cosas de la vida. Cuando ustedes y los amigos me recuerden, crean que mi espíritu, con todos sus más delicados efectos, estará en medio de ustedes. Triste,
Se Grande nombró Balmaceda. un gran patriota. Mira, para que ande un poquito también en Nord, aunque ese tipo se merece un podcast completo para el solo. Ujú. Eh, Nord, para que la gente vaya entendiendo cuál fue la relevancia o la gran relevancia que tuvo en cómo se desarrolló la guerra civil de 1891. Eh, usted, para que se hagan una idea, cuando tú mencionaste el tema de los bancos, que literalmente los bancos extranjeros tenían el monopolio acá en Chile, Ujú. eh, era tan, era tan sucio el negociado de los bancos que ni siquiera tenían, no estaban supervisados por ningún departamento del Estado de la época. No eran y aparte de que no eran supervisados, ellos ni siquiera pagaban patentes, no pagaban impuestos, no pagaban nada, absolutamente nada. Los dineros, muchas inversiones que hacía el Estado de Chile iban a parar a las cuentas de estos bancos y curiosamente estos bancos reinvertían esa plata en agentes extranjeros, o sea, le pasaban la plata a la competencia para que siguieran desarrollando su negocio en Chile. Ahí hay un error gravísimo. Y Nord, cuando empieza esta campaña contra Balmaceda, Nord era amigo, literalmente, de todos los banqueros que habían en Chile con intereses creados con el tema del salitre. Nord, Nord tenía, o sea, no voy a decir que eran amigos, porque no eran amigos, pero sí socios, que era Augusto Mate y Agustín Ross, empresarios, banqueros, que entre ellos tres, entre Mate, Ross y Nord, financiaron de sus bolsillos la campaña contra Balmaceda. Así es. Y Nord, como buen usurero, y no era tonto, esa plata no era gratis, porque esa plata él la prestó con intereses. Entonces, cuando se instalara el nuevo gobierno, ese nuevo gobierno le tenía que devolver la plata con intereses, y con intereses usureros más encima. Para que la gente también se haga una idea de lo importante que fue este apoyo económico, hay que entender que el apoyo económico de Nord logró traer a Chile literalmente 2 millones de tiros para la época, 2 millones de tiros, 5.000 fusiles, los Gras que se usaban en esa época, 6.000 fusiles en Mannlichner, no sé si se pronuncia así, con 2 millones de tiros también, 6 piezas de luz, más de 3.200 granadas, 5.000 uniformes, eh, etcétera. Pucha, trajo sables de caballería, más de 3.000 sables más también para la infantería, trajo ametralladora Hopkins, trajo los tiros para la ametralladora, los fusiles Machlir, trajo como 5.000 tiros para las Machlir, trajo 10.000 carabinas Winchester, más de 1.000.000 de tiros para las Winchester, 600 revólveres, 800 sillas de montar, infinidad. Aquí lo estoy leyendo textual, ojo, yo no estoy inventando cifras. Y más aún, fue tanto lo que influyó Nord en la guerra, que cuando Balmaceda estaba pidiendo que llegaran luego las 3 embarcaciones que se habían mandado a construir. En este instante no recuerdo bien los nombres, los estoy buscando. Eran el presidente Rasuris y el presidente Pinto más acorazados. Así es. Tenían la tecnología de la época. La maquinaria, el blindaje, la artillería, eran más veloces para la época, la capacidad de fuego, etcétera, etcétera. O sea, eran lo último en tecnología para la Armada. Y Nord, y aquí nos vamos para un lado muy, muy oscuro, Nord era amigo
o socio, mejor dicho, no vamos a decir amigo, era amigo de los hijos del banco de los Rothschild, que estaban en Inglaterra. Que más Resulta adelante que la familia Rothschild era la cual estaba en Alemania, que había esclavizado la banca y había esclavizado todo el precio alemán y cuando llegó en el 1963 lo único que hizo fue echar a esta familia que era bastante usurera y que había dejado al país pobre, con mucho desempleo, para que se den cuenta de quién era esta familia y la importancia que tiene en la historia. exacto. El tema es que no, miento, perdón, los buques estaban en Alemania, perdón, no en Inglaterra, estaban en Alemania. Y bueno, el tema es que Nord le escribe a Child y bueno, ahí empiezan todo este negociado, etcétera, etcétera, le explican qué era la guerra, cuál era el propósito de la guerra, cómo se iba a ver beneficiados los Rothschild con el eh, a ver cómo lo puedo decir, con el triunfo, ¿cierto? de los congresistas, y lo que hay es negarse a recibir el dinero, ¿cierto? Desde el gobierno de Balmaceda, para que al negarse a recibir ese dinero no puedan pagar estos tres buques. Por eso los buques al final nunca los pudieron ocupar, y que influyó obviamente en la batalla, o sea, en el área de la batalla naval. Eso es para que la gente se vaya haciendo una idea del poder que tenía Nord, de las influencias que tenía Nord, al punto de literalmente ser amigo, casi socio de uno de los Rothschild, de la banca internacional de los Rothschild. Eso para que se hagan una idea. Y para cerrar también una anécdota súper interesante que tiene que ver con la muerte de Balmaceda, era que la población local había sido tan envenenada a través de la prensa, con los medios de comunicación, que era la prensa solamente, que les metió tanto en la cabeza que Balmaceda era un dictador, que les hizo olvidar todo el progreso y el bienestar que habían alcanzado con Balmaceda. Les construyó la escuela, le construyó hospitales, le construyó caminos, le construyó los colegios, le construyó esto, otro. Tenían los obreros que trabajaban para el Estado eran mucho más pagados que los que trabajaban para los latifundistas. Les había entregado los títulos de dominio a la gente de etcétera. Y a pesar de todo eso, eh, los envenenaron tanto que esta gente terminó odiando la sociedad, y cuando se suicida Balmaceda, lo iban a enajenar, como sabían que algo iban a hacer con el juego, eh, crean como una alfombra, enrollan ladrillos y lo meten en un carruaje, y más o menos llegan de lo que hoy es calle Puente, ahí con compañía de Jesús, luego, la turba que estaba esperando estaba esperando este carruaje que traía el cuerpo de Balmaceda, asalta el carruaje, lo abre, saca la alfombra que supuestamente traía el cuerpo de Balmaceda y la empieza a apedrear, la empieza a golpear, a zamarrear, etcétera, etcétera, y en un punto creo que hasta la querían quemar, hasta que se dieron cuenta que eran judíos. Entonces, eso es para que la gente entienda el poder que tiene Los la medios de prensa prensa. sobre. Hasta el día de hoy también, hasta el día de hoy, tanto hay gente de los colegios también, los medios de prensa te empiezan a meter muchas cosas en la cabeza. Claro. Aquí entonces la gente, para que, como decía, se vaya haciendo una idea de cómo le lavaron el cerebro a la población de Chile. Bueno, no a toda, porque mucha gente se mantuvo como balmacedista hasta el final, Sí, de hecho, y La sufrió por eso gente, también. muchos balmaceístas fueron perseguidos en el periodo parlamentarista.
Exacto, sí. De hecho, entraban a sus casas, destrozaban todo, violaban a las mujeres, violaban a las niñas, les quemaban las casas, les robaban las pertenencias, los fusilaban en la calle. Creo que en una noche en Valparaíso, creo que fue, Ujú. los que se habían rendido de las fuerzas balmaceístas, creo que en una noche murieron como 2000. Fue algo, fue una matanza terrible. De hecho, creo que si no me equivoco, las cifras dicen que eh, murió en la guerra civil murieron más chilenos de lo que murieron en la guerra del Pacífico. Sí, incluso Y a ese punto. a ese punto, para que se den cuenta Entonces, la cantidad de gente que llegó a eh, morir solo por un conflicto interior de exacto, lo que puede llegar a ser el poder oligárquico. exacto. De hecho, creo que la cifra, si no me equivoco, de muertos en total, no solamente de las batallas, de Concón y Placilla, creo que la cifra total entre los que murieron después por las heridas, los que murieron fusilados después como, entre comillas, prisioneros de guerra, los que murieron después fusilados en las calles de Santiago, creo que alcanzan los 6.000. Algo así, creo, no Ajá. estoy muy seguro. La guerra civil Alcanzan dejó los 4.000 6.000. el post-guerra civil dejó incluso más muertos que la guerra civil. Cacha, imagínate, o sea, a ese nivel de odiosidad, de perversión, y para que la gente también vaya entendiendo cómo los poderes oligárquicos, los poderes extranjeros, pasan por encima de la soberanía de las naciones con el único fin de hacerse más plata. Si es eso. De hecho, Balmaceda sufrió lo que nosotros sufrimos hasta el día de hoy, que los capitales extranjeros pasan por encima de nuestra soberanía, ¿cierto? De nuestras leyes, con tal de seguir llenándose los bolsillos, de seguir quitándonos las riquezas naturales, etcétera, etcétera. Pero los liberales no les molesta, de hecho los liberales lo apoyan, los liberales lo promueven, porque por el único, o sea, bajo el argumento de que todo lo que caiga en manos del Estado simplemente no funciona. Y lo que ellos no entienden es que lo que creemos nosotros, por lo menos los nacionalistas, es que, es que el Estado no es el fin de algo, sino que es el medio para algo. Ujú. Y que el Exacto. Estado hasta el día de hoy haya sido ineficiente no es casualidad. Que el Estado hasta el día de hoy sea un aparato burocrático ineficiente y que despilfarra, ¿cierto? El dinero no es casualidad, No. porque los que han ocupado al Estado son gente sin escrúpulos, son gente que tiene intereses económicos creados. Los tienen creados aquí y los tienen creados en el extranjero. Que el Estado chileno sea tan malo administrando no es casualidad tampoco, porque hasta el día de hoy lo único que han hecho es legislar a favor de los empresarios. O sea, El ejemplo que se me viene a la mente al tiro, la ley de pesca, por ejemplo. El ejemplo más claro que tengo. El otro que Lucic, Luxich, Lucic, Luxich, exacto. Lucic, ejemplo, es dueño de más de la mitad de Chile. Lucic es, creo, el único empresario que tiene oficinas en China. Lucic literalmente es el que cuida los intereses económicos de los chinos en Chile. Y eso con beneplácito de los políticos, porque también hay políticos de la UDI, del Partido Socialista y del Comunista que cada cierto tiempo van a China, van como emisarios políticos. Y de hecho, si no me equivoco, hay una bancada china compuesta por políticos chilenos. Entonces, nosotros lo que queremos que la gente entienda cuando escuche esto es que el hecho de que el Estado chileno no haya funcionado no significa que después no va a funcionar, que su administración no va a funcionar. La han hecho funcionar mal a propósito, han despilfarrado las riquezas naturales a propósito, Sí. la han capturado al Estado chileno ladrones, ociosos, irresponsables, corruptos, apátridas, que no sienten el más mínimo remordimiento ver a su gente sufriendo. Y eso es lo que la gente tiene que hacerse una idea
de que el Estado sí puede ser un buen administrador, de que el Estado sí puede utilizar bien los fondos públicos. ¿Por qué? Porque la historia nos ha demostrado que sí se puede, y el mejor ejemplo de eso es Balmaceda. Completamente cierto, eso es muy cierto, lamentablemente mucha gente se lo sigue sin querer, mucha gente se sigue echando la culpa al Estado, porque ay, el Estado es ineficiente, el Estado es malo. El Estado es súper importante para la mayoría de las cosas, el Estado tiene que controlar todo, solo que ha sido la gente que está dentro del Estado es la mala, no el Estado. La gente que está dentro del Estado es aquella que controla las cosas que hace el Estado. El Estado es súper importante para todo, el Estado tiene que estar. Exacto, No porque haya menos Estado se van a arreglar las cosas, de hecho van a empeorar. Ahora el exacto. Estado es súper importante, sin embargo, la gente que hay dentro del Estado ha hecho funcionar mal el Estado a propósito para que luego la gente dice, el Estado es malo, que no haya Estado, incluso llega a un anarquismo, incluso siendo muy exagerado, o que llega a un Ajá. liberalismo muy extremo o un anarquismo incluso. Los anarcocapitalistas. Exacto, los anarcocapitalistas como podría ser Javier Milei. Exacto, exacto. De hecho, buen punto ahí el que dijiste, porque tú dijiste que han hecho, o sea, que el Estado lo han hecho funcionar mal a propósito, porque justamente sirve o les sirve como argumento a los liberales para promover su doctrina. Exacto, Y los que más se han aprovechado de ese argumento de que el Estado no produce nada, porque eso es falso, es que el Estado no produce riqueza, falso, es que el Estado es un mal administrador, verdadero, pero no porque el Estado administre a sí mismo, sino porque hay gente que es perversa, que es apátrida, que es ineficiente, que está dentro del aparato del Estado. Los libertarios, tú escuchas a los libertarios cuyo nombre no voy a dar porque no les voy a hacer publicidad en YouTube, que son dos particularmente. Ellos, el argumento que más se ocupan es justamente ese, de que el Estado no genera riquezas y que el Estado es un ente que mal administra los fondos públicos y solamente genera pérdidas. Falso, porque quienes generan pérdidas no es el Estado per se, sino que quienes componen el Estado. exacto, Y es se por tiene que eso, quedar bien esa diferencia que da, porque mucha gente le exacto, sigue echando la culpa al exacto, Estado y no es culpa del Estado, es culpa de los funcionarios del Estado. exacto, y es por eso que incluso hasta me están dando ganas de hacer otro podcast más adelante en el que hablemos justamente de cómo los libertarios ocupan esa falacia Igual hasta podríamos cierto hacer otro, punto. hablando de la eh, importancia del Estado y todas esas es cuestiones. exacto, exacto, para que la gente, porque yo me he dado cuenta que la gente se ve muy seducida con el discurso libertario, Ujú. porque cuando no investigan, cuando no llegan más a profundidad en el tema, como lo estamos haciendo ahora, simplemente se quedan con el panfleto. Dicen, oye, pero este tipo tiene razón porque el Estado lo único que ha hecho hasta el día de hoy es despilfarrar plata y las empresas privadas solamente generan ganancias y bla, bla, bla. Pero hay un tema mucho más profundo que eso y estaría bueno hablarlo en otro podcast. Si me Y ahí quizás invitan, yo invitamos participo al en el... camarada, pues, ¿A chileno? ¿cómo se llama? ¿Cómo se Chileno. llama? Chileno Silvestre. Ese mismísimo. Lo Dale, llamamos no, y ahí vive a un conversamos par, los tres. vive literalmente a metros de mí, así que yo le voy a preguntar. Buenísimo, buenísimo. Entonces ahí lo dejamos para otro. Dale. Ya, entonces ya yo creo que ya estamos listos, llegamos hasta acá, Sí, llevamos aunque como la gente no lo, una hora 10. aunque, aunque la gente no lo crea, lo que nos están escuchando antes de empezar este podcast, con el camarada dijimos, mira, hablemos 30 minutos nomás y con eso además nos alcanza para hablar todo lo que tenemos que hablar. ¿Y ya cuánto? Deja de revisar. 1 hora 19. 1 hora 19. Y nosotros pensamos que íbamos a hablar esto en 30 Bueno, minutos, 40 como mucho. sí, Y nos quedaron muchas cosas en el tintero también, justo sí. como este tema de los argumentos de los liberales en cuanto a la Ujú, administración del Estado. sí. Así que bueno, amigos, eso sería el primer podcast, el primero. Primero, Espero que el primero de muchos. Les pedimos disculpas por, no sé, si a veces desvariamos un poco, si nos fuimos por la tangente, quizás por los problemas de sonido, pero estamos aprendiendo sobre la marcha, como les decía, este es el primer podcast, estamos nerviosos también, nos vamos a ir puliendo con el pasar del tiempo para que salga mucho mejor, para que la experiencia para ustedes también sea muchísimo mejor. Los vuelvo a invitar nuevamente para que vayan a Instagram, @chileno.nacionalista, y mi camarada con el que estuvimos haciendo este podcast el día de hoy, @hermoso_que_es_
Chile. Es un poco largo, pero lo van a encontrar rápido. Así que Sí, para que sigan la info, para que vean la información que se va subiendo día a día. Si les gusta el podcast, por favor denle like, suscríbanse, compartan, lo más compartan. importante. Exacto, lo más importante, incluso más importante que suscribirse, incluso, Sí, es y, compartir. Compartir y y que la gente lo muchísimo vea. más, es que la gente comparta, que la gente comparte esta información y hoy sabes que escuché unos tipos y sabes que hay unos conceptos re interesantes, no sé qué te parece a ti, discutámoslos, conversenlos, si les parece nos déjanlo en la caja de comentarios, nos dejan sus consultas, Cualquier sus duda nos pueden preguntas. escribir al DM de nuestras cuentas de Instagram, no hay ningún Ah, problema para que la bien. gente pueda escribirnos y nosotros ahí vamos respondiendo sus cosas, todas las cuestiones para que sea una comunidad bien bonita y que esté todo bien abierto. Exacto, si les quedan dudas o si quieren proponer temas también, También, háganlo, hágalo, porque así con nos dan más todo, material con a confianza. saber qué realmente les interesa. Sí, así que para cerrando, muchas gracias por la invitación. Cuando me inviten de nuevo, participo completamente. Eso sí, va a necesitar un poco de tiempo para estudiar, para no hablar pura ignorancia, así que eso no va. Muchas gracias por invitarnos más. No, y no, mira, la verdad, gracias a ti porque pucha, tienes tiempo, te diste el tiempo de hacer esto, día de semana, etcétera. Así que eso, ya amigos, nos despedimos, que estén bien, un abrazo. Que estén muy bien, nos vemos.